Y continuamos con las informaciones y volvemos a esta parte del mundo, a Sudamérica, específicamente a Chile, porque la ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar, porque Venezuela no autorizó la salida del vuelo y el aterrizaje en su territorio. El gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante. Vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema, señaló Toá. Según explicó antes el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, las personas estaban identificadas. La Policía de Investigaciones las había detenido y se había contratado el avión para retornarlas. A partir de ahora, según la ley, solo pueden ser retenidos durante 5 días, por lo que de no ser expulsadas en ese plazo, deberán ser liberadas. Monsalve anunció el fin de semana nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados que delinquen en Chile. Entre ellas, autorizar a la Policía de Investigaciones al ingreso de los domicilios para detener a quien ya tiene una orden de expulsión decretada y que el plazo de la apelación de quien será expulsado se reduzca de 10 a 5 días. Posteriormente, ya en horas de la tarde, la autoridad explicó que alista un viaje a Venezuela que espera poder concretar antes del 15 de diciembre para llegar a acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro en esta materia. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha destinado un aumento de 1.400 millones de pesos chilenos. Eso son aproximadamente 1,6 millones de dólares para contratar 2 vuelos comerciales y disponer adicionalmente de un vuelo de la Fuerza Aérea para concretar la expulsión de las personas extranjeras. Según precisó el miércoles la propia ministra del Interior, Carolina Toá, los vuelos saldrían con destino a Venezuela y Colombia o también a República Dominicana. En horas de la tarde también se conoció las declaraciones del director de Migraciones de Chile, quien señaló que efectivamente fue un problema con Aeronáutica venezolana, con la institución que está a cargo de los vuelos en Venezuela, el que no habría recibido la información y no habría autorizado justamente el aterrizaje. El director de Migraciones, Luis Eduardo Taller, precisó efectivamente que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela no recibió por parte, al parecer, de Chile, la información adecuada para autorizar el arribo del avión. Pero queremos profundizar justamente sobre este tema, conocer más antecedentes y analizar lo que ocurrió con esta situación. Y para eso vamos a contactar al ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos que esté en contacto hasta ahora con DNews. ¿Cómo está usted, Heraldo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, y la primera consulta que quiero hacerle respecto a este caso, estábamos contando ahí lo que había ocurrido con este avión con 60 pasajeros venezolanos que iban a ser expulsados del territorio chileno, que al final no pudo ser. Según su análisis, ¿qué ocurrió? ¿De quién fue el error? ¿Hubo errores de las autoridades chilenas o un problema de coordinación a nivel diplomático? No creo que haya sido un problema de coordinación a nivel diplomático, porque entiendo que ya hay un acuerdo para que estos vuelos de repatriación de personas que tienen decretos de expulsión en Chile puedan llegar a Caracas y los aviones aterrizar. Aparentemente esto fue una situación de una autorización técnica que se requería y por lo tanto no debiera estar en riesgo el entendimiento que hay entre los gobiernos de Chile y Venezuela para que se realicen estos vuelos. Ahora, de todas maneras, estas 60 personas que iban a ser expulsadas, si esto no se resolviera dentro de los próximos días, de todas maneras la autoridad en Chile ha decidido incluso enviar a estas personas en vuelos regulares, en vuelos comerciales.
de modo que no exista el problema del aterrizaje de una aeronave chilena que haya sido rentada especialmente para estos propósitos. Así que yo creo que este es un asunto que se debiera resolver, y lo importante es la disposición del gobierno de Chile de ejecutar estas expulsiones judiciales de personas que no son bienvenidas porque han ido a Chile a delinquir, a diferencia de la mayoría de los migrantes regulares que han entrado por los lugares correspondientes con sus papeles en regla y que son bienvenidos a Chile. Sí, y en ese mismo sentido, Heraldo, ¿qué opina usted respecto a este, no sé si llamarlo cambio de política, pero este reforzamiento respecto al endurecimiento de algunas medidas como las que anunció justamente Manuel Monsalve el fin de semana, esto mismo, la reanudación de estos vuelos? ¿Qué le parece a usted este cambio quizás de paradigma de parte de la política del gobierno actual respecto a los migrantes que han cometido delitos y que se encuentran irregulares en el país? Bueno, la política siempre es la misma, de tener una actitud muy firme respecto a quienes cometen delitos, sean chilenos o extranjeros. Y si son extranjeros, entonces, bueno, corresponde, como lo ha decretado la justicia, su expulsión del país. Así que no percibo esto como un cambio, y sin embargo, este es un problema que se ha profundizado, que se ha agravado en nuestro país, porque lamentablemente de manera irregular han entrado al país personas que tienen el propósito de delinquir. Y hay delitos que antes eran muy raros en nuestro país y que ahora, sin embargo, se han de alguna manera naturalizado, como el secuestro, la extorsión, el uso de motocicletas o motochorros, como se llaman en Venezuela, en Colombia, para perpetrar incluso asesinatos por encargo, sicariato. Entonces, esta es una situación que evidentemente no significa que todos los extranjeros estén vinculados a esto ni haya una actitud xenofóbica, sino que el focalizar la atención en estos individuos que han entrado al país a delinquir, y por lo tanto lo que corresponde es su expulsión, de acuerdo a los decretos judiciales. Así que a mí me parece que esta es una actitud coherente y que se está simplemente abordando una situación que antes era básicamente desconocida. Claro que sí, es un fenómeno ya que se ha ido desarrollando en los últimos años, y que muchas de las críticas del oficialismo también apuntan a la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, y por su parte de la oposición apunta, por ejemplo, a que esto comenzó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Claro, son acusaciones cruzadas de sectores políticos, pero se ha avanzado en las últimas semanas o en los últimos meses en importantes medidas de seguridad respecto al aumento de la delincuencia en Chile, y también se están discutiendo leyes sobre el tema de la migración. Es un tema que también está incluso incluida en la nueva propuesta de nueva constitución. ¿Cómo usted justamente analiza esta nueva propuesta de constitución respecto a cómo se enfoca en el tema de la migración irregular? ¿Qué le parece? ¿Es suficiente? ¿Está bien encaminada? ¿Qué es lo que falta por hacer más en este aspecto? Bueno, yo tengo una opinión política respecto a este texto constitucional y votaré en contra, porque incluso este texto es peor que la actual constitución que nos rige, es decir, la denominada constitución del 80, o la constitución en realidad que lleva la firma del presidente Ricardo Lagos. Es mejor, irónicamente, que el actual texto, y podría entrar en detalles de los aspectos de la Constitución, incluso la definición de soberanía, que está mejor establecida en el artículo 5 de la actual Constitución que en el texto que se va a someter a plebiscito, en términos de que debiera estar condicionada la soberanía por el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y a los tratados internacionales válidos y vigentes. Pero bueno, esa es otra discusión. Aquí lo importante es en no utilizar cuestiones tan importantes como la delincuencia, cuestiones tan importantes como los delitos cometidos por migrantes irregulares, para
obtener apoyos a un texto constitucional. Un texto constitucional tiene que ser la casa de todas y todos, que debiera durar por muchas décadas, un texto que genere consenso. Y este texto no genera consenso y utiliza cuestiones como la migración como si fuera parte fundamental de ese texto. Y lo que vemos en la difusión de la favor de este texto son cuestiones que tienen que ver justamente con, hay imágenes de la expulsión de migrantes, como si hubieran sido expulsados muchos, cuando en realidad el número que se expulsó durante todo el periodo del presidente Sebastián Piñera no superó las 1.500 personas durante todo el periodo. Y se pide al actual gobierno que expulse 12.000 en los próximos meses. Entonces, cuando se manipula y se utiliza este tipo de discusiones que son delicadas, que son serias, que debieran abordarse con una perspectiva de Estado, quienes pierden somos todos nosotros, las chilenas y chilenos. Así que yo espero que la discusión de la Constitución que se va a presentar, el texto, tenga una mayor altura de miras, pero lamentablemente hasta ahora no ha sido así. Y en el entremedio queda esta situación de la expulsión de migrantes, donde el gobierno del presidente Boric tiene la firme convicción y decisión de no permitir que migrantes irregulares cometan delitos, y si eso ocurre, bueno, que sean expulsados, y ese es el propósito, digamos, de las conversaciones con el gobierno venezolano para que se supere cualquier malentendido o descoordinación y esos aviones puedan aterrizar en territorio venezolano con las personas que han sido debidamente puestas en repatriación. Sí, justamente respecto a esto mismo, a este avión que no pudo despegar, la oposición ayer planteó una serie de críticas y entre las críticas planteaba que el embajador de Chile en Venezuela fuera citado a consulta. No sé si aplica en este tipo de casos. Bueno, el embajador de hecho ha estado en Chile en los últimos días, de modo que ha estado en nuestro país y ha estado justamente en consultas, ha estado conversando con las autoridades del Ministerio del Interior y de la Cancillería, por cierto. De modo que hay que darle tiempo también al embajador Gasmuri, que ha llegado hace poco tiempo a Venezuela, pero las conversaciones que han ocurrido han ido por un buen camino y hay ya acuerdos para viabilizar estos vuelos. Así que lo que hay que hacer ahora es asegurar que esos acuerdos se plasmen en la realidad y estos vuelos entonces puedan llegar con estas personas repatriadas. Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile, ex ministro de Relaciones Exteriores, le agradecemos esta conversación con DNews sobre un tema bastante polémico y que también incluye muchas opiniones divergentes respecto, no solamente en Chile, sino también al tema de la inmigración en el resto de Latinoamérica. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.